del core de este congreso, que son los datos, la medición, el análisis profundo de la situación de las niñas y las mujeres en STEM, como herramienta fundamental para comprenderla, potenciarla, visibilizarla e impulsar la transformación social. Hoy presentamos la 6ª edición del STEM Women Annual Report, un informe anual que recoge y analiza todas las iniciativas que promueven la participación de niñas y mujeres en los ámbitos STEM. Y que se está replicando también en Portugal, en Italia y en Brasil, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y estamos aquí para mejorar, obviamente, para avanzar. Para que nos explique todos estos datos, pedimos a Susana Cabos, Global President of SWC Annual Report and Customer Satisfaction and Quality Director of Schneider Electric. Adelante. Buena pregunta. Bueno, puedo empezar de todas formas. Hola, buenos días. Gracias. Buenos días. Hoy hemos conseguido una prueba diagnóstico que utiliza rayos X para crear una imagen interna de nuestro sistema STEM. ¿Os imagináis qué es? Bueno, os he descubierto un poquito antes lo que podía ser. Una radiografía. Pero de hecho no es una radiografía normal. Y nos vamos a adentrar en la radiografía de nuestro atlas. Como esa primera vértebra que tenemos, el atlas, nuestro primer Annual Report 2025 de España, aquí en Madrid. Y de hecho, al igual que la vértebra atlas, lo que hace es sostener y guiar también, en parte, permitiéndonos un movimiento de nuestra cabeza, este informe es nuestra brújula estratégica y pulsador de acción para comprender y guiar todas nuestras acciones en el ecosistema STEM. Bienvenidos y bienvenidas a este STEM Woman Annual Report 6ª edición. De hecho, es un informe que sigue siendo único porque lo que hace es una imagen interna de nuestras iniciativas que están trabajando en campo actualmente. De hecho, es un análisis que nos ayuda a detectar gaps, a remarcar tendencias y a estimar evoluciones para diseñar las mejores estrategias y captar chicas y mujeres en áreas STEM. De hecho, hoy lo vamos a hacer aquí en España y dejamos para noviembre, para nuestro informe global, un informe titán este año de 6 países. Un informe donde medimos y analizamos a través del STEM Women Association que nos encontraréis en el break. Y ya nos vamos a las protagonistas. Recordemos que desde hace 2 años, para los que no conocen nuestro informe, creo que es importante que lo sepáis, dividimos todas las iniciativas en 2 segmentos. Por un lado, el segmento de inspiración, que va de los 0 a los 16 años, desde la etapa infantil hasta la educación obligatoria, y que se dedican a inspirar y motivar a más chicas, pero también a casi un 75% de chicos en estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y nos vamos al segmento de carreras, que el segmento de carreras lo dividimos en 2 etapas. En la educación ya opcional, en la que abarca más la especialización, que nos va desde el grado, pasando hasta el doctorado, pasando por la FP. Y aquí lo que intentan sobre todo las iniciativas es empoderar, acompañar. Y por último, en la etapa de más dentro de la parte profesional,
donde entramos desde el mundo laboral hasta los últimos años de madurez profesional, donde veremos este año que tiene un impacto precisamente negativo en nuestro informe. En los últimos 6 años han pasado 221 iniciativas por nuestro informe. Gracias a todas las embajadoras simpatizantes que tenemos en todo el territorio, gracias, pero también a esta forma que tenemos de captar ahora los datos mucho más sencilla y, obviamente, dado también el informe y el valor añadido que este informe, que tenéis ya, creo, colgado ya en nuestra página, para todos los agentes de cambio. Durante estos 6 años hemos visto un mayor impacto en la recogida, sobre todo de programas de carreras, que son programas de menor alcance pero mucho más especializados, y por el contrario hemos visto una disminución que hablaremos más tarde, y creo que es interesante que Abelardo esté aquí con nosotros, de los impactos en inspiración, en la etapa educativa. Entraremos un poquito más tarde. De hecho, de los 221 programas, un 38%, un 60% más que el año pasado, son programas transversales. Y esto ya lo veíamos el año pasado, esta orientación, de programas que eran mucho más integrales, que entraban en toda la etapa, desde la edad temprana hasta la consolidación de la parte profesional de la mujer. ¿Qué vemos? Seguimos viendo que el mayor número de programas están en el 2018-2019, 2 movimientos claros que me lo habéis escuchado más de una vez recalcar, el Me Too y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. De hecho, este año, de entre los programas nuevos que hemos captado, 10 más en ese 2018. En el 2021 también hemos visto un pequeño repunte debido a la coalición internacional Gender Insight y a la inclusión de igualdad de género en la Declaración precisamente de París sobre ciencia abierto de la UNESCO, reafirmando el compromiso global de cierre de brecha para las profesiones STEM. Promover el talento femenino STEM ya no es un KPI, sino que es realmente una prioridad estratégica para precisamente tener un desarrollo sostenible. Finalmente, existe un ligero descenso en la creación de nuevas iniciativas. El año pasado encontramos que respecto al 2023 se habían iniciado 19 iniciativas. Este año hemos encontrado 15 iniciativas. Puede ser que sea por la mayor especialización, pero lo ponemos encima de la mesa también. Pasamos a esta representación que creo que además los que nos seguís en el informe la habéis visto año tras año. Es un poco cómo se van moviendo las iniciativas a lo largo de todo el territorio y dónde vemos más iniciativas, en las comunidades de Madrid y de Barcelona. Porque precisamente es donde hay un mayor tejido empresarial y educativo. Y es bueno, porque ahí se concentran el mayor número de programas, pero también necesitamos llegar al resto de áreas de España. Significa un compromiso por fomentar las vocaciones y las trayectorias profesionales en STEM. Vamos a por el informe específico del 2024, ¿vale? Con 126 iniciativas. Vemos la representación, más característica de nuestro informe. Y, de hecho, la volveremos a ver también en noviembre, como vimos el año pasado, en noviembre, en el global, que vimos España y Portugal. Este año ya lo veremos con 6 países. Os podéis imaginar lo que vamos a ver. Vemos en la representación, primero, el número de iniciativas y el promedio de impacto por franja de edad. Esto es lo interesante, por franja de edad. Han incrementado los 2 segmentos, tanto carreras como inspiración, han incrementado a nivel de número de iniciativas. Pero sí que os puedo decir que mirando respecto al año pasado, al año anterior, el segmento de inspiración, y más en concreto, en la primera etapa, de 1 a 5 años, y durante la adolescencia, a partir de los 13 años, ha habido una disminución y ha habido un descenso de impacto, ¿vale? Y señala una posible área de mejora. En global, para carreras, sí que vemos que hay un incremento tanto de impactos como de iniciativas, sobre todo en la carrera profesional,
de consolidación profesional, reflejando la importancia en estas etapas que son tan críticas también para la mujer. En la madurez profesional, en cambio, ha habido un descenso importante. Y bueno, y esto nos lleva a concluir que ha habido un menor foco precisamente en mujeres con amplia experiencia, que hablaremos más tarde cuando entremos dentro de carreras. Por primera vez en nuestro informe, y esto sí que es nuevo, tenemos no solo el tipo de financiación que tienen estas iniciativas, sino el tipo de organización que tienen estas iniciativas y qué tipo de escuelas o centros educativos van a impactar estas iniciativas. Por un lado, a nivel de financiación, seguimos viendo que la financiación privada es la mayoritaria y la financiación pública es la que menos, ¿vale? A nivel de organizaciones, la que lidera es el tercer sector, que está sobre todo impactando en inspiración. Y si lo veis en el informe, que tenéis el detalle incluso por comunidad autónoma, veréis que mayoritariamente hay muchas en Murcia y en Asturias. Mientras que el sector privado de empresas, que es el segundo liderando, que está sobre todo impactando en las iniciativas de carreras, sobre todo lo hace en Galicia y en Castilla-La Mancha. Esta combinación de agentes precisamente sociales y empresariales es clave para construir un entorno colaborativo y sostenible, capaz de generar impacto real a largo plazo en toda la trayectoria educativa y profesional de mujeres STEM. Finalmente, el último gráfico nos dice cómo son los centros educativos donde van a impactar las iniciativas tanto de inspiración como las de carrera de educación opcional. Y hemos visto que en su gran mayoría, más de un 35%, es el mínimo, están en centros educativos públicos. Vamos específicamente ahora a iniciativas... Antes me dejaba un análisis específico que hacemos actualmente, que ya lo empezamos a hacer el año pasado, de las nuevas iniciativas que han nacido en el 2024. Las 15 iniciativas. Muy breve. Con 50% impactando en ambos segmentos, nacidas principalmente en Cataluña y en Madrid, de financiación privada, con un impacto de más del 50% en ambos sexos, este es un tema que vamos a comentar después, y con un elevado impacto de 10 a 12 años y también en la consolidación de la carrera profesional de la mujer. Vamos a iniciativas de inspiración ahora sí, ¿vale? Las que van de los 0 a los 16 años. Durante el 2024 lo que vemos es que hay un incremento del número de iniciativas, de hecho, de 74 a 84 iniciativas, más o menos distribuidas de la misma forma por franja de edad. Sobre todo, ha habido un incremento en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Extremadura, donde, si recordáis, en septiembre del año pasado nosotros lanzamos junto con Volkswagen el STEM Tour, en zonas precisamente de todas estas comunidades donde la ciencia y la tecnología resulta un pelín más difícil poder llegar. Observamos que aquellas iniciativas, y esto lo observamos en el gráfico de en medio, aquellas iniciativas que colaboran entre ellas tienen un mayor impacto. Y de hecho, más del 55% de las iniciativas que han colaborado han tenido un más del 72% de impacto total. Estos datos refuerzan la cooperación de estas iniciativas, no solo refuerzan el efecto individual, sino que multiplican ese efecto ampliando el alcance y llegando a transformaciones más profundas en todo el ecosistema STEM. Porque es que solas vamos más rápido, pero es que juntas vamos mucho más lejos. La modalidad presencial sigue siendo la que gana en más de un 74%, dejando a la online ya prácticamente al mínimo. En 2024, y volvemos a nuestro gráfico, lo que sí que hemos visto es una caída de los impactos, un 10% de caída de impactos. Es decir, hay más iniciativas, como hemos dicho antes, habían de 74, pasaban a 84, pero hay un menor impacto de esas iniciativas. La preadolescencia entre los 10 y los 12 años es la franja de edad donde
prácticamente diría que el 90% de las iniciativas de inspiración van y actúan, ¿vale? Pero hay una importante caída, como he comentado antes, al principio, de 1 a 5 años. Y ahí tenemos grandes estudios que nos dicen que es donde empiezan precisamente los estereotipos. Entre los 5 y los 6 años, ahí tenemos el inicio de los estereotipos. Si no nos ponemos ahí a trabajar, esos estereotipos después van a ser muy complicados de poder actuar. En global, en la etapa de inspiración, el análisis nos muestra que lo que necesitamos realmente es reforzar precisamente estas iniciativas, el alcance de estas iniciativas, para precisamente, romper los estereotipos, pero también en la adolescencia, no tener una pérdida de interés de áreas STEM. Vamos a iniciativas de carreras. Y en las iniciativas de carreras ponemos primero... ¿No han salido los números? No tenemos los números, pero os los doy yo. No pasa nada. Hay un incremento, tenemos dos partes, dos etapas, como hemos dicho, la parte de formación opcional y la parte más de carrera profesional. En la parte de formación opcional ha habido un incremento de más de un 26% de impactos, por un lado. Por otro lado, ha habido un incremento también incluso de las chicas también matriculadas en un más de un 3,4%. Ahí tenemos un incremento, un impacto positivo en ambos indicadores. En cambio, en la parte profesional lo que vemos es un descenso de un 1%, de hecho ha pasado de un 9 a un 8% este año, y un descenso también del número de iniciativas. A partir del 2017, lo que sí que hay estudios, como el de Mujeres STEM de SADE, del año pasado, que nos dice que ha habido un incremento del número de chicas y de mujeres en áreas profesionales STEM. De hecho, en este estudio nos dicen que de 24 a 34 años se ha duplicado el número de mujeres en áreas STEM. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que este crecimiento muestra en parte el impacto de las iniciativas que estaban impactando a jóvenes en tomas de decisiones hace 6 a 10 años, es decir, en el 2015-2018, cuando decidieron iniciar una carrera tecnológica. Vemos de nuevo, y creo que esto es importante remarcar, que tenemos iniciativas de carreras que están impactando en un 57% a ambos sexos. Esto es una tendencia que empezamos a ver el año pasado, que de hecho, lo he comentado al principio, en inspiración suele pasar. Vamos a los chicos, vamos a las chicas, pero también vamos a los chicos. Entre otras cosas porque en las iniciativas de inspiración vamos también a romper estereotipos. Por tanto, si tenemos que romper estereotipos, rompemos en ambos sexos. Pero en iniciativas de carreras lo que vemos es una tendencia de no solo mujeres, sino mujeres y hombres. Y es una tendencia alineada con la co-creación precisamente de espacios de convivencia y búsqueda de referentes femeninos, pero también masculinos, sensibilizados por una diversidad e inclusión en áreas STEM. La formación y los eventos siguen siendo las actividades, igual que el networking, mayoritarias. Y en 2024, por primera vez, lo que vemos es que las actividades presenciales superan incluso al híbrido en carrera. Volvemos a nuestro gráfico en el que vemos un incremento de los impactos en carreras y vemos un incremento también de las iniciativas. Aunque en el impacto vemos que en la parte, sobre todo de madurez profesional, ahí es donde vemos realmente un decremento, un descenso. En la madurez profesional nos gustaría remarcar específicamente el hecho de que ha habido un descenso de casi un 25% de impactos, y aquí nos gustaría hacer una llamada para que se generen más iniciativas que ayuden a mujeres con experiencia a su liderazgo, a su visibilidad y, cómo no, a su permanencia en áreas STEM, para asegurar un relevo generacional
correcto en estas áreas. Y me voy a las conclusiones ya. Y las conclusiones me voy a hacer referencia a un gráfico que de hecho no traigo conmigo, pero lo tenéis en el informe, y es el de tasa de natalidad. No sé si lo habéis mirado, la tasa de natalidad este año, pero ha habido un pequeño repunte de 2 centésimas. 2 centésimas, ¿eh? Llevábamos 10 años con un descenso de décimas, de medios puntos. Claro, con esta situación, realmente, con este problema demográfico que tenemos y con unos niveles de natalidad que son de los más bajos de todo el continente, necesitamos más iniciativas de inspiración, más iniciativas de carreras, porque si no, en el 2050, como dice UNESCO, que más del 75% de los puestos serán STEM, no vamos a cerrar esa brecha. ¿Cómo la vamos a cerrar? Entonces, todo nos lleva a concluir en un mismo conjunto de acciones contundentes para un cambio sistémico. Todos los centros educativos, con una, al menos, iniciativa que ayude a inspirar, a motivar a través de los profesorados, a través de las familias, en áreas STEM. Grandes empresas con una iniciativa que ayude a las chicas a llegar a áreas STEM. Las que han llegado, que se queden. Y las que no han llegado porque no habían estudiado, pero quieren llegar, que puedan hacer un reskilling para llegar a áreas STEM. El STEM Atlas nace como el hub digital que articula el ecosistema STEM. Como la vértebra Atlas de la que hablábamos al principio sostiene y nos ayuda en el movimiento de la cabeza, este otro Atlas global, que ahora tendrá ya los datos de 6 países, permitirá el conocimiento después del análisis de estos datos para que circule, se encuentre, se active y se eleve. Nuestro STEM Atlas es la vértebra mundial que sostiene el ecosistema STEM para impulsar acciones más rápidas y más sostenibles para tener más chicas y más mujeres en áreas STEM. No es un sueño de futuro. Es la vértebra del presente STEM en movimiento. Muchas gracias.